Saludo con mucho gusto a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pues coincides con el Financial Times de que el paquete económico es una oportunidad perdida. Coincido que es una oportunidad perdida. Me parece que, bueno, por un lado traemos ingresos sobreestimados. Es muy probable que los ingresos de la recaudación estimados ahí en el paquete económico y especialmente los ingresos petroleros no van a ser los que se establecen ahí, sino van a ser menores, ¿no? Y esto tiene que ver con que el crecimiento esperado para el siguiente año es de 2%, lo cual no está en el promedio de crecimiento esperado por analistas. Esto afecta a la recaudación. Por el otro lado, también está sobreestimada, de acuerdo con lo que dicen la mayoría o todos los analistas externos al gobierno, sobre la producción de petróleo, de crudo. También está sobreestimada esta producción y esto hace que se sobreestimen los ingresos petroleros. Entonces, es muy probable que no veamos esos ingresos y que nosotros hemos calculado alrededor de 177 mil millones de pesos menos que vamos a ver en ingresos. Es probable. Por otro lado, lo que vemos es una mala apuesta en la composición del gasto público para promover tanto el desarrollo económico como el social, porque especialmente la parte de desarrollo económico, crecimiento económico más bien, tiene que ver con un recorte a la inversión pública. En los últimos 6 años, digamos, se ha recortado 5 veces, incluyendo la propuesta de 2020, la inversión pública. El día de hoy, en relación al PIB, esta inversión es de la mitad de lo que fue hace 5 años, ¿no? Mientras hace 5 años teníamos una inversión de 2.7% del PIB, ahora tenemos una propuesta de 1.3% del PIB. Tenemos recortes muy drásticos, como es el caso de la inversión en agua, con un recorte de 35% en relación al año anterior, y traemos muy bajos también ya los rubros de transporte, ¿no? Y otros aspectos de la infraestructura distinta de Pemex. Eso sí, la apuesta está en Pemex. Okay. Eso es importante señalarlo. Con el poco dinero que tiene el gobierno ha presupuestado recursos adicionales, por ejemplo, para la inversión en hidrocarburos. Esa aumenta 25%, menos que la distinta de hidrocarburos disminuye 11%. Entonces, claramente hay una apuesta para Pemex. ¿Y esta apuesta por Pemex, qué porcentaje del PIB representa y cómo está en comparación con el sexenio anterior, por ejemplo? Ese es justo un punto bien interesante, porque nosotros hicimos un análisis en el que nos dimos cuenta que entre 2009 y 2016, que estamos hablando de más o menos 7 años, el gobierno estuvo invirtiendo en promedio 2 puntos del PIB, en Pemex exclusivamente. Y ahora a Pemex le quieren dar 1.1% del PIB. Entonces, este gobierno pretende lograr mejores resultados que los gobiernos anteriores, pero invirtiendo la mitad aproximadamente, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que es demasiado optimista su escenario. Y este tema del agua, creo que es importante que mencionabas, no se habla mucho del tema. Esta baja inversión en el agua, ¿qué implicaciones podría tener para el país? Bueno, lo que pasa es que este rubro es el de abastecimiento y ordenación de agua. Entonces, México es un país con problemas de agua. Es muy importante generar infraestructura para que esta agua sea potable, para que el agua esté libre de contaminantes, bacterias, y también para que más lugares reciban agua potable, ¿no? Entonces, sí podríamos empezar a experimentar un menor mantenimiento, ¿no? O agua más, digamos, contaminada, o lugares tener problemas con sus, a lo mejor, pozos o la infraestructura de provisión de agua. Entonces, sí nos parece un tema que incluso puede llegar a ser un tema asociado a la seguridad nacional, ¿no? Por lo vital que se convierte el agua en una sociedad. Claro, un tema preocupante. Y bueno, en cuanto a infraestructura en general, Mariana, ¿cuánto se debería de invertir en este tema que se está, pues de cierta manera, dejando de priorizar? Bueno, México, hay que decirlo, porque aparte el secretario de Hacienda ha pedido que no comparemos a México con los países desarrollados. Entonces lo comparamos con los países pares de América Latina y México sale muy mal parado con el promedio de América Latina en cuanto a inversión en infraestructura. Es ahorita el país más rezagado, si no tomamos en cuenta Venezuela, pero está incluso más rezagado que Argentina en cuanto al gasto en inversión pública. Y mira que Argentina es un país que está en crisis y que tiene una economía poco estable en estos momentos. Pues digamos que México está gastando apenas la mitad de lo que debería para trabajar y avanzar su rezago en infraestructura. Me gustaría aclarar que México no es el país más rezagado en cuanto a la infraestructura que tiene, pero sí es el más rezagado en cuanto al gasto que está ejerciendo para aliviar su propia brecha.
Bien, pues finalmente, Mariana, el día de hoy, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dice que pues va a empezar esta discusión con nuevos recortes al gasto en este presupuesto. Entonces, digo, es un presupuesto, se habla de cierta manera responsable, otros dicen que no es suficiente, pero no se tiene contemplado endeudar más. Sí, bueno, hay que decir esto. Digamos que, en efecto, ellos están proponiendo un incremento del endeudamiento muy pequeño. La verdad es que a lo mejor podrían proponer uno más alto y en ese sentido es que se ve responsable, que no traten de endeudarse demasiado. Sin embargo, hay que decirlo, es insuficiente lo que ya tenemos de recursos disponibles para gastar, ¿no? Entonces, es un hecho que el gobierno requiere más ingresos, pero al mismo tiempo hace una mala apuesta en el gasto público. Entonces, ¿cómo encarar al sector privado y a México pidiendo en algún momento una discusión fiscal e incrementar sus ingresos, cuando en realidad están teniendo, digamos, una mala propuesta de gasto? ¿Por qué? Porque la parte de inversión pública ya vimos que es muy baja la inversión pública, que además se concentra en Pemex, cuando los privados podrían invertir en Pemex y el gobierno invertir en las áreas que van realmente a impactar positivamente a las personas en situación de pobreza a través de mejores servicios públicos. Y por el otro lado, hacen una apuesta a programas sociales que no están obligados a tener reglas de operación. Las reglas de operación es un estándar de calidad en los lineamientos de los programas sociales. Entonces, digamos que la falta de reglas de operación te eleva los riesgos de corrupción y de bajo desempeño, ¿no? Bien, pues mucho que seguir platicando sobre este tema, Mariana. Ojalá que lo podamos seguir comentando conforme se vaya discutiendo en el Congreso el paquete económico. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a la orden. Gracias, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa.